Casco 2 huevos y los coloco en una cazuela de fondo grueso. Añado una taza de azúcar blanca, luego 2 cucharadas de harina y seguidamente 2 cucharadas de maicena. Mezclo un poco y de manera opcional le añado 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos, aunque también se puede usar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Aquí tengo preparadas 2 tazas y media de leche entera fría. Puedes usarla natural, fría o templadita, como prefieras o como tengas a mano. Añado un poquito de la leche para empezar a mezclar y luego agrego el resto de la leche. Me llevo la cazuela a la estufa e empiezo a remover mientras espero a que hierva manteniendo el fuego alto. Voy removiendo constantemente para que no se formen grumos y una vez que rompe hervor, dejo que hierva durante un minuto más. Como tiene maicena y harina, este hervor ayuda a que no se note el sabor a crudo. Una vez que la crema espese, la paso a un bol que soporta calor. Cubro con film transparente en contacto directo con la crema y dejo atemperar un poco antes de llevarla a la nevera durante al menos una hora. También se puede preparar de noche y usarla el día siguiente sin problema. Ahora voy a preparar la plancha de bizcocho para hacer un brazo de gitano. Casco 5 huevos y separo las claras en un bol y las yemas en otro. Aquí tengo una taza de azúcar que voy a dividir en 2 mitades. Una mitad la agrego al bol con las yemas y la otra mitad la reservo para las claras. Empiezo a batir las claras de huevo y voy añadiendo el azúcar en 2 o 3 tandas, batiendo hasta formar un merengue francés bien firme. Así es como debe quedar, firme y brillante. Reservo el merengue y paso al bol de las yemas donde ya tengo el azúcar. Opcionalmente añado 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos y bato hasta que se mezcle bien y las yemas cambien de color. Agrego 4 cucharadas soperas de agua muy caliente, mezclo con mucho cuidado porque en este momento suele salpicar y luego añado media taza de maicena y media taza de harina común. También añado media cucharadita de polvo de hornear. Mezclo bien con la batidora apagada y luego bato un poco hasta que todo se junte sin formar grumos. A continuación coloco la mitad de esta mezcla en el bol donde tengo el merengue y mezclo con una espátula con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado. Después añado la otra mitad de la mezcla de yemas y vuelvo a mezclar con cuidado. Ya con la mezcla lista, la vierto sobre una bandeja de horno grande forrada con papel de hornear sin engrasar. Extiendo bien la mezcla hasta que quede uniforme y me la llevo al horno ya que está precalentado a 170 grados y horneo durante 15 a 20 minutos hasta que esté doradito y bien cocido. Cuando lo saco del horno, coloco otro papel por encima y le doy la vuelta. Retiro el papel que estaba en el fondo y coloco un tercer papel limpio encima de forma que quede envuelto entre 2 papeles. Lo enrollo así tal cual, estando caliente para que coja forma de brazo de gitano y lo dejo enfriar. Mientras tanto preparo la crema para el relleno. Saco la crema pastelera de la nevera que ya está bien fría. En otro bol coloco 250 gramos de nata vegetal, en este caso uso nata Ambiente Puratos y la bato con batidora eléctrica hasta que forme picos firmes. Así es como debe quedar, parece que hace olas y se nota que está perfecta.
Ahora tomo la crema pastelera firme, la bato un poquito con la batidora eléctrica y mira qué cremosa y bonita se queda. Cambia completamente de textura al batirla. Coloco la mitad de esta crema en el bol de la nata montada y bato para integrarla bien. Luego añado la otra mitad y vuelvo a batir hasta conseguir una crema firme, deliciosa y perfecta para rellenar. Así tiene que quedar extra firme, se mantiene en su sitio y además queda preciosa para decorar. Si paso el dedo se marca perfectamente, me encanta. Ahora voy a desmoldar el bizcocho. Quito los dos papeles y lo extiendo. Coloco 5 o 6 cucharadas de la crema en el centro, la extiendo solo en el medio dejando los laterales libres tanto de un lado como del otro para que al enrollar no se salga. Coloco plátanos maduros encima de la crema. Puedes usar la fruta que quieras, pero yo tenía estos plátanos y están en su punto justo. Enrollo el bizcocho con cuidado, lo envuelvo en el papel apretando un poco para que se mantenga la forma y lo dejo un rato en la nevera para que se asiente bien. Llevo el postre a la nevera para que se enfríe un poco mientras preparo el ganache de chocolate para hacer el drip. Utilizo una taza de chocolate negro, chocolate sucedáneo, con 40 mililitros de leche y 30 gramos de mantequilla. Puede ser mantequilla o puedes utilizar aceite si quieres. Llevo al microondas, lo derrito un poco y mezclo. Cuando esté fluido lo dejo un poquito a temperar y que se endurezca un poco porque el drip es mucho mejor hacerlo cuando el chocolate está un poquito más espeso, queda mucho mejor. Mientras se enfría el drip, corto el pastel, el brazo de gitano. Yo lo voy a cortar en 5 trozos y los coloco así de pie, como si fueran 5 troncos. Queda muy bien este pastel. Voy a colocar el drip en una manga pastelera. También puedes utilizar una bolsa o incluso una cucharadita. Puedes hacer el drip que yo te enseño. Una vez que esté un poquito más frío y más espeso, voy a colocarlo así, de esta manera a cada pastelito, formando un drip y luego una decoración arriba que es totalmente opcional. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Puedes utilizar cualquier tipo de chocolate de tu elección, tanto de color como de sabor. Voy a colocar la crema que me ha sobrado en una manga pastelera con una boquilla de estrella número 4B y voy a hacer una decoración muy bonita arriba de cada pastelito. Luego voy a colocar una cucharadita de pistacho triturado a cada pastelito, unas frambuesas y un poquito de menta, que es totalmente opcional. Tú lo puedes elaborar a tu manera. Puedes cambiar si quieres el sabor del bizcocho, puedes hacerlo de chocolate, quedará muy bonito con la crema blanca y con el plátano en el medio. Y ya está listo, lo puedes llevar a la nevera a enfriar o ya puedes degustar y comer enseguida. Ya lo puedes servir. Como siempre te digo en mis tutoriales, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los nuevos miembros de mi canal. Me hace muchísima ilusión ver que cada día hay más miembros, más personas que me quieren, más personas que me apoyan. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito, apóyame compartiendo este vídeo y todos los vídeos que estás viendo. De esta manera me ayudas a que más gente me conozca. Espero que te haya gustado esta receta. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta pronto.